Capítulo 119. Conocido del pasado. Xiao Qiye dijo, vamos a escuchar más al respecto. Sensei Chuan se sentía tan cálido por el abrazo de Xiao Qiye que comenzó a sudar. Dijo, perderás la diversión si lo expresas en voz alta cuando se trata de asuntos como desvestirse y lo que sucede después. Xiao Qiye agarró el dedo que huía de Sensei Chuan. Se rió por un momento antes de decir, ¿perderás la diversión si lo expresas en voz alta? Entonces, tómate un momento para escucharme. Lo diré por ti. Sensei Chuan miró hacia los libros de cuentas. Xiao Qiye apretó la yema del dedo de Sensei Chuan y miró el libro de cuentas junto a él. Él dijo, ni siquiera he empezado, así que ¿por qué te estás poniendo tan caliente? Sensei Chuan miró de reojo a Xiao Qiye y articuló silenciosamente. Por ti. Xiao Qiye lo miró por un momento, y de repente bajó la cabeza enterrándola en la curva del cuello de Sensei Chuan. Todas sus emociones anteriores se habían derretido ante esta mirada de Sensei Chuan. Se convirtieron en otro tipo de torrentes furiosos que surgieron del pecho de Xiao Qiye y recorrieron su cuerpo entero. Pero no importa cuán tempestuosas fueran las olas dentro de él, no se atrevió a usar aún más fuerza en su abrazo a Sensei Chuan. Esa patada, de la cual permanecieron silenciosos durante todos estos años en Kudu, junto con el paso del tiempo, se convirtió astutamente en punzadas de dolor después de que Xiao Qiye cayera en las garras del amor. La turbidez que era el amor y el odio pasó por una limpieza por el fuerte aguacero para convertirse en un lago cristalino. Xiao Qiye retiró sus garras, inclinando la cabeza en sumisión a la palabra amor. Sensei Chuan soltó su mano y volvió a sostener la de Xiao Qiye con los dedos entrelazados. Inclinó la cabeza para chocar suavemente con la cabeza inmóvil de Xiao Qiye y dijo, ¿te has quedado dormido? Xiao Qiye levantó la cabeza y dijo con voz ronca, oh, cuánto te amo. Sensei Chuan estaba un poco aturdido. Xiao Qiye lo miró y pronunció cada palabra mientras repetía, te amo mucho. Sensei Chuan permaneció aturdido por un momento antes de decir, yo. Xiao Qiye no podía esperar más. Giró la cabeza y besó a Sensei Chuan con fuerza, como si quisiera entregarle todo el amor de su corazón que no podía expresar solo con palabras. La brisa fresca en el patio agitó las persianas de bambú, mientras las sombras de las flores se movían bajo los aleros junto con la trayectoria oblicua del sol, al mismo tiempo que la luz dorada, habiendo penetrado a través de los obstáculos para hacerla más profunda, caía en cascada sobre el suelo. Los terrenos de casa de Beiyuan no estaban tan lejos de Sizhou, y también había un camino de bridas que conectaba a ambos lugares. Lan Tao Suejin podía llegar en mediodía, por lo que Xiao Qiye llevó a Chen Yan y Din Tao a echar un vistazo al lugar al día siguiente. Sensei Chuan terminó de ordenar las cuentas para este periodo de tiempo en Sizhou, junto con Zhou Yi y con Ling, realizó algunos cambios en los asuntos relacionados con las tropas de la guarnición de Sizhou. Aunque pensé que muchas personas se acercarían para responder a nuestra llamada de reclutamiento, nunca esperé que fueran tantos. Zhou Yi estaba encantado. Con esto, podemos ampliar aún más la gama de arado el próximo año. Hay escasez de granos en el exterior que Sizhou puede suministrar. Para muchos de los que se encuentran en situaciones desesperadas, esta es una ayuda oportuna que equivale a enviar carbón en un clima nevado. No solo resuelve sus necesidades urgentes, sino que también evita que recurran al bandidaje. Conlin parecía encantado cuando le decía a Sensei Chuan, tendremos que molestar al vicecomandante con respecto a las armas militares. Con la forma en que van las cosas, no habrá más bandidos en el territorio de Sizhou cuando llegue el próximo año. Zhou Yi no durmió en toda la noche. Estuvo haciendo muchos planes. Dijo, si también podemos ayudar a Du Zhou y Duan Zhou a salir de sus apuros, entonces los bandidos del Monte Luo caerán sin necesidad de que los ataquemos. Si bien el reclutamiento está mostrando un éxito inicial, Su Excelencia no puede confiar únicamente en esto. Sizhou ha podido sostener una cantidad tan grande de consumo de alimentos porque todos, de arriba a abajo en Sizhou, pudieron trabajar como uno solo en los últimos 5 años. Duan Zhou está cerca de Bianza. Incluso si cambian de opinión y desean recuperar las tierras baldías para la agricultura, no podrán hacerlo. Sensei Chuan todavía tenía otras consideraciones. Dijo, además, actualmente no tenemos un emperador en el trono, y los hombres ambiciosos nacen fácilmente en tiempos difíciles. Hay un Lei Jingse en el Monte Luo, por lo que Chazhou también podría tener su propio Lei Jingse. Sizhou acaba de empezar a andar, no hay prisa. Lo que dijo. Conlinda sintió y dijo, la tarea más urgente en este momento es resolver el problema del registro de hogares. Muchos de ellos huyeron aquí desde otros lugares y no tienen ninguna prueba documental sobre ellos.
Si quieren residir en Sizhou de forma permanente, necesitarán una identidad. Sen Sichuan hizo una pausa y dijo, durante el reinado de Yongji, el Palacio del Este impulsó un registro de censo, 1, para registrar a la gente común como ciudadanos. Debía ser comprobado y verificado por las capas de prefectos de las prefecturas, los magistrados de distrito y los municipios de las distintas tierras. En la actualidad, Sizhou está menos poblado. Dado que Sizhou ya no está bajo el mando de Dazhou, puede abolir los 3 registros originales y dejar que Sizhou desarrolle sus propios registros nuevos, con los vagabundos todavía prohibidos en la ciudad. Una vez finalizado el registro, Sizhou podrá recaudar impuestos en base al mismo y, posteriormente, las cuentas se aclararán también. Entonces podemos ponernos a trabajar y tenerlo todo resuelto en estos pocos días. Zhou Yi hizo una pausa por un momento, luego continuó. Ahora solo me preocupan las tropas de guarnición de Qidong. Ha pasado tanto tiempo. Con Lin también intervino. ¿Por qué no hemos escuchado ninguna noticia de Qidong? Sen Sichuan también tuvo una especie de indicio de esta espera. Si Kudu quería impedir que Xiao Qiye regresara a Libei, solo tenían que movilizar a Isujin de inmediato, y ella habría sido capaz de detener a Xiao Qiye en la frontera de Songbo hace un mes, pero Kudu no lo hizo. Enviaron a Anjin, un estratega de sillón que era pura palabrería y nada de acción. Este hijo legítimo nacido del clan Han fue tomado cautivo por el ejército imperial en las afueras de Danchen y todavía estaba en prisión. Según la división y distribución de las 5 comandancias de Qidong, Isujin podría reunir a 100.000 hombres en medio mes. Sin embargo, hasta la fecha no había ni rastro de ella. Ya era tarde cuando Sen Sichuan salió de la residencia Zhou. Calculó la hora. Xiao Qiye debía estar aún de regreso a la ciudad, así que no tenía prisa por volver a casa. Mientras bajaba las escaleras, el camino por delante se iluminó. Fei Zeng llevaba una linterna, iluminando el camino para Sen Sichuan. Sen Sichuan había estado ocupado con otros asuntos estos días, por lo que aún no tuvo una charla con Fei Zeng. Fei Zeng se esforzaba por acercarse a Chen Yang todos los días, y era el más diligente al servir té y agua a Jigan. Este hombre, un veterano que salió a trompicones de Kudu, ahora sostenía la linterna para Sen Sichuan, y tampoco habló para no interrumpir los pensamientos de Sen Sichuan en el camino. Según todas las apariencias, parecía que ya estaba lo suficientemente contento al llevar solo la linterna. Había algunas personas en la calle. Fei Zeng estaba guiando cuidadosamente el camino cuando de repente escuchó a Sen Sichuan decir: «Escuché que te recomendaste para el trabajo cuando su señoría salió esta mañana». Fei Zeng respondió con una expresión neutral: «Vi que Heo Jin aún no se ha recuperado de sus heridas, así que pensé en acompañar a su señoría en su nombre». Sen Sichuan miró el camino y no dijo nada más. Una vez en la residencia, Yao Tianya se hizo cargo de la linterna. Todavía estaba Heo Jin en el patio, y a Fei Zeng no le tocaba estar de turno, así que volvió por iniciativa propia. Si el maestro le da la espalda, dijo Yao Tianya, podría llegar a albergar resentimiento. Cuando Sen Sichuan entró en el largo pasillo, miró hacia atrás para ver que Fei Zeng ya había dado la vuelta y pasaba por la puerta de Luna 2, en el otro lado. Dijo: «Tengo la intención de utilizarlo, pero no necesariamente tendrá una buena opinión de mí. Su rango en la Guardia Imperial es más alto que el tuyo. Se podría decir que An Chen era uno de los peces gordos con los que contaba para apoyarse. También era la mano derecha de An Chen antes de que el antiguo emperador sufriera una muerte repentina. Tiene que haber una razón por la que An Chen quiera matarlo. Han pasado varios días desde que llegó a Sizhou, sin embargo, nunca ha mostrado ninguna intención de hablarme de esa razón». Sen Sichuan se quedó quieto y sonrió a Yao Tianya. No era a mí, sino a Sean, a quien apuntaba originalmente cuando apostó y se jugó todo a ese movimiento suyo en Kudu. Sean es el segundo hijo legítimo del príncipe de Libei. El príncipe heredero de Libei resultó gravemente herido en ese momento, y todos los demás pensaron que Sean iba a volver para reemplazar a Xiao Fangsu. Fei Zeng ya empezaba a albergar malos sentimientos hacia An Chen. En lugar de comprometerse y hacer concesiones para lograr su objetivo, bien podría dejar Kudu para que Libei se labrara otro camino. La identidad de un benefactor que salva vidas es suficiente para asegurarse una vida estable en Libei. Yao Tianya tenía cierto conocimiento de Fei Zeng. Dijo: «Es un inconveniente para Heo Jin ahora que está herido». Fei Zeng se recomendó a sí mismo para el trabajo hoy porque quiere ocupar el lugar de Heo Jin. Una lástima que su señoría sea un hombre de corazón duro y no le dé esta oportunidad. Pero Fei Zeng estaba preparado,
Había sido tan atento con Gigant solo para poder dejarse una salida. La autorrecomendación de hoy fue una especie de prueba para sondear a Xiao Chille. Ya había entendido la intención de este, y por eso cambió su mirada hacia Sensei-chuan. Esta persona tiene capacidades reales, dijo Sensei-chuan. Está a la par con Heo Jin, sería una verdadera lástima dejarlo de lado y no utilizarlo. Ya habían llegado al patio mientras hablaban. Heo Jin estaba a punto de hacer los arreglos para que la gente sirviera la comida, pero Sensei-chuan le dijo que esperara. Ya casi debería estar de regreso. Sensei-chuan se volvió. Ve a esperar en la entrada y recíbelo. Pero esta espera duró medianoche y Xiao Chille aún no había regresado. Sensei-chuan se quedó despierto hasta que las velas encendidas disminuyeron a la mitad antes de escuchar movimientos en el frente. Xiao Chille entró al patio, pero no entró en la habitación de inmediato. Estaba cubierto de polvo por todas partes. Se quitó la túnica exterior en el patio y se giró para mirar a la persona que estaba detrás de él, aunque las palabras que salieron de su boca fueron, Lanzhou. Sensei-chuan miró más allá del hombro de Xiao Chille, viendo a Chen Yang y Heo Jin apoyando a alguien. El patio no tenía suficiente luz para que Sensei-chuan pudiera distinguir quién era esta persona. La túnica de esta persona se había hecho pedazos y las perneras de sus pantalones estaban rotas. Llevaba un par de zapatos de paja que se habían roto, y sus piernas estaban cubiertas de suciedad y barro. No podía mantenerse firme sobre sus pies y tuvo que confiar en Chen Yang y Heo Jin para que lo sostuvieran mientras soltaba tonterías. Desaliñado y descuidado, era realmente un espectáculo lamentable. Sensei-chuan pensó de repente en algo bajo la tenue luz. Él sondeó, «¿Su excelencia yo?» Aquel hombre se estremeció y luchó un poco mientras miraba hacia adelante a través de la penumbra con incredulidad. Su cabello desordenado expuso un par de ojos entre ellos. Se congeló por un momento cuando vio a Sensei-chuan. Luego tragó algunos bocados de saliva. Su boca se abrió y se cerró. De repente, estalló en llanto. «Esto me está quitando la vida». Yu Xiaosai lloró hasta quedarse ronco. Siguió limpiándose la cara mientras gritaba, «Vicecomandante. El gran secretario ya no existe. Yo también voy a morir. He estado huyendo y escondiéndome durante todo el viaje aquí. La vida es dura». Sobresaltado, Sensei-chuan dio un paso hacia afuera y preguntó con voz pesada, «¿Qué quieres decir con que el anciano Ai de la secretaría ya no existe?» Unos sollozos ahogados obstruyeron la garganta de Yu Xiaosai. Quiso responder, pero lo único que salió fue el sonido de su llanto. Lloró con tanta fuerza que estuvo prácticamente a punto de caer al suelo, no paraba de sacudir la cabeza. Por fin, abrumado por el dolor y con la voz ronca por el cansancio, contestó en un lenguaje burocrático, «El gran secretario». El gran secretario arriesgó su vida en una inútil protesta. «Llévatelo para que se calme un momento y se cambie de ropa», dijo Xiao Chille con la cabeza fría. «Heo Jin, ve a informar a la cocina para que preparen un poco de sopa y que la envíen». Esos gritos desdichados perduraron en el aire. Sensei-chuan seguía de pie en el mismo lugar. A pesar de todas sus cientos y miles de conjeturas, nunca había previsto que Ai Lianji moriría, ya que era la fuerza estabilizadora de Kudo. Incluso pudo mantener su posición en la Gran Secretaría en aquel entonces, cuando las facciones Huaipan estaban en la cima de su poder e influencia. Incluso si An Chen quisiera ayudar a un descendiente masculino de su propio clan a llegar al trono tras la muerte de Li Jianing, Ai Lianji debería ser la primera y mejor opción de un ministro dentro y fuera de la corte imperial a quien confiar el niño. Xiao Chille se aferró al brazo de Sensei-chuan para sacarlo de su estupefacción. Xiao Chille dijo, «Lo encontré entre los grupos de bandidos unos pocos li al oeste de los terrenos de caza. No fue fácil para él salir de Kudu, y los bandidos le robaron después de dejar Danchen, por lo que solo pudo caminar descalzo hacia Shizou. Lleva una carta que Sen Yu te escribió, también tiene noticias de Kudu y Kidong». Yu Xiaosai seguía necesitando ayuda para apoyarse cuando entró de nuevo a la habitación. Estaba tan hambriento que no tenía fuerzas y tuvo que llevar el cuenco en brazos para devorar la comida antes de tener su conversación. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas mientras comía. Parecía tener prisa, puesto que se atragantaba con la comida y tosía. Solo cuando su hambre disminuyó un poco, se cubrió la cara con un pañuelo limpio y se limpió un rato. Es una verdadera suerte que pudiera vivir lo suficiente para ver al vicecomandante. La carta de su excelencia Zen está en mi pecho. Lo mantuve cerca de mí durante todo el tiempo por temor a que los bandidos me registraran y lo encontraran.
Yu Xiaozai se sentó sobre sus talones y dijo con dificultad: antes de comenzar, debo informar a ambos, caballeros, que el nuevo emperador que está a punto de ascender al trono es una mujer. Notas. 1. Wanse o registros censales /diagonal libro amarillo sirvió durante la dinastía Ming para proporcionar datos básicos para impuestos y reclutamiento basados en la clasificación del hogar según su ocupación. Se dividía principalmente en 3 categorías: civil, militar y artesano. 2. Una abertura en un muro que separa diferentes patios dentro de una residencia o palacio. También se conoce como puerta de luna.